Bien, nos habíamos quedado la imagen. Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Ayer más o menos nos habíamos quedado por acá y, y bueno, para activar el conductor a fin de que no haya mucha corriente, entonces nosotros utilizamos la alimentación también por compuerta, ¿no? Y se daba la retroalimentación y fundamentalmente se daba este efecto, ¿no? Entonces, a través de la alimentación de la compuerta, vemos que la subida de corriente no es tan abrupta, pero entonces acá manejamos unos tiempos, ¿no? Para activar el tiristor. Entonces, por ejemplo, una vez que se ha alimentado la compuerta, no, el tiristor no se activa inmediatamente, ¿no? Como que hay un tiempo de espera hasta que llega a un porcentaje, ¿no? Digamos, a través de un tiempo, entonces, y tenemos, digamos, un incremento de la corriente de la compuerta significativo, recién empieza a activarse, ¿no? A subir la corriente del tiristor. Más o menos, eso era lo que se tenía, ¿no? Entonces, pero sin compuerta ya tendríamos problemas de activación y de malograr el tiristor, ¿no? Porque en el medio, la unión del medio se polariza en inversa y como se genera una fuerte tensión y una excesiva, digamos, generación de electrones en la punta intermedia. Y bueno, entonces esto traía como consecuencia de poder dañar el tiristor. Entonces la forma más correcta es a través de la compuerta y lo activamos sin problemas. Y es más, cuando termina de trabajar la compuerta, que son instantes, ¿no? Es como un pulso y se desconecta, ¿no? Y el tiristor trabaja ya como un diodo, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado. Acá tenemos un ejemplito en régimen, digamos, dinámico eh, del tiristor. El régimen dinámico ya lo habíamos visto más antes, que tiene una configuración de circuito diferente, ¿no? Donde a diferencia del anterior aparecen capacitores acá, ¿no? Y bueno, entonces, básicamente tendríamos un ejemplo con respecto a esa parte, ¿no? A ver, ¿a qué nos dice en este pequeño ejemplo? La capacitancia de unión con polarización inversa. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de ¿no? Acá tres juntas hay, uno, dos, tres, ¿no? Ya lo habíamos visto más antes, ¿no? Tres juntas. Entonces, de eso se trata este ejemplo. La capacitancia de unión con polarización inversa, J2 en un tiristor es CJ2 20 picofarads, ¿no? Y se puede suponer independiente de voltaje. Es decir, que no le va a hacer efecto del voltaje, por lo tanto, esta es una constante, ¿no? Ah, Seriamente, el valor limitante de la corriente de carga para activar el tiristor es 16 miliamperios. Son condiciones, ¿no?, que se le dan en este régimen transitorio. Determinar con ello el valor crítico de la velocidad de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, nosotros vamos a agarrar la ecuación 4,6, donde relaciona, ¿no?, esta velocidad de cambio, la corriente en la junta, el valor de la capacitancia de la junta, etcétera. Entonces, si no, es mejor observarlo. 4,6. 4,6 lo debemos tener por ahí, ¿no? Acá está. Ya, esto era, ¿no? Hay la corriente que se da para determinar la corriente de la junta 2. Tenemos que acá establecer la velocidad de cambio de la carga en la junta 2 con respecto al tiempo, ¿no? Pero habíamos visto que esto por fórmula de física está relacionado con su capacitancia y su voltaje, ¿no? En esa junta, ¿no?
Y de ahí que esto era una derivación en cadena, como ya ustedes saben de matemáticas, ¿no? Y ya nos sale esto, ya lo habíamos en la clase establecido que es así. Entonces vamos a utilizar esta relación. Fíjense, si nos dicen el ejemplo en la condición que la capacitancia es independiente del voltaje, por lo tanto permanece un valor fijo, ¿no? Al derivar acá, entonces esta derivación se hace cero y todo este término se hace cero. De manera que nos queda este término, ¿no? Estos términos, ¿sí? Ahora, si nos piden la velocidad de cambio del voltaje con respecto al tiempo, entonces de acá despejaríamos que sería la corriente en la junta 2 entre la capacitancia en la junta 2, ¿no? Eso es lo que debemos tener acá. Si la velocidad de cambio con respecto al tiempo en esa junta vendría a ser la corriente en la junta 2 con respecto a la capacitancia en la junta 2. Bueno, la corriente es, por tanto, el problema 16 miliamperios, ¿no? Es decir, 16 por 10 a la menos 3. Y el valor de la capacitancia también nos da, ¿no? 20 picofaradios, es decir, 20 por 10 a la menos 10, a la menos 12. Entonces, esto nos sale, esto sube arriba con 10 a la 12, menos 10 a la 3, sería 10 a la 9, ¿no? Multiplicarlo por 16 y dividir entre 20 nos sale 800 voltios por cada microsegundos. Estas unidades hay que tener bien en cuenta, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esa manera obtenemos esa velocidad, ¿no? La relación que hemos obtenido acá, ¿no? Que ha agarrado esta relación, ¿no? Con esto, puesto que esto es cero. Entonces, la velocidad cambia en la junta 2, ¿no? Así es. Eso es lo que hemos determinado. Entonces, está en función del dato, creo que 16 miliamperios, este es IJ2, entre el valor de la capacitancia, ¿no? 20 picofaradios, creo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. SIPE, ¿no? Este SIPE 20 picofaradios y este 16 miliamperios. Bueno, ahora sí, entramos al tema prácticamente que nos concita hoy día, ¿no? Es que como se entiende que el tiristor se activa de muchas maneras, ya habíamos hecho un repaso, ¿no? Por iluminación, por temperatura, si no recordemos más o menos, ¿no? Por calor, por luz, alto voltaje, por la velocidad de cambio, o sea, por la rapidez, ¿no? De cambio. Y entonces nosotros eh, Entonces, aquí es un problema, ¿no? Se activa, pero con consecuencias, ¿no? Si no, antes de entrar a ese tema de la protección, se refiere a esto, ¿no? Eh, a lo siguiente. Entonces, nos dice, ¿no? Se puede tomar la ecuación 4,6, la que acabamos de ver, ¿no? O se puede anotar de esta ecuación, la 4,6, la que hayamos visto, donde está la derivada en cadena, que si la velocidad de voltaje, ¿no? Ánodo-cátodo es alta, es la que entra, ¿no? Entonces la corriente de carga de las uniones capacitivas puede ser suficiente para activar el tiristor. Ya lo habíamos visto en el análisis, ¿no? Un valor alto de corriente de carga puede dañar el tiristor, ¿no? Por lo que el dispositivo debe protegerse, ¿no? Contra esta velocidad de cambio, ¿no? De voltaje al tiristor alto, ¿no? En ese sentido, los fabricantes dan o especifican a través de su hoja de datos este valor de velocidad de cambio del voltaje con respecto al tiempo máximo permisible de los tiristores, ¿no? Entonces, el tema o la aplicación y los conceptos que vamos a ver y la aplicación correspondiente con un ejemplo se refiere a proteger, ¿no? De alguna manera esta condición de una velocidad de cambio muy rápida del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, y esto tiene consecuencias, ¿no? De dañar al tiristor. Entonces, queremos una protección. Entonces, de eso se trata, ¿no? Protección contra la velocidad de cambio de voltaje contra el tiempo, ¿no? ¿A quién? Al tiristor, ¿no? Entonces, al tiristor, porque si de frente mandamos esta tensión, entonces acá la subida de tensión, la velocidad de cambio va a afectar, ¿no? Va a activar
al tiristor, pero de una manera que lo puede dañar. Entonces, para eso existe una protección y de eso se trata el tema de hoy, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos, ¿no? Y conceptos y otros conceptos que hay que recordarlos. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cerramos el interruptor, ¿no? Como dice acá, si el interruptor S1 de la figura se cierra, se aplica entonces un escalón de voltaje a través del tiristor, ¿no? T1, por lo que la velocidad de cambio del voltaje con respecto al tiempo, o sea, porque acá es rápido, ¿no? La subida de voltaje, ¿no? Puede ser lo suficiente alto para activar el dispositivo, ¿no? Y, y ya sabemos que lo daña, ¿no? Entonces, esta velocidad o la velocidad de cambio del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Al tiristor se puede limitar, ¿no? Y por ahí va la protección, conectando un capacitor, ¿no? Acá está sin capacitor, entonces acá ya lo conectamos, ¿no? Como figura, como se ve en esta figura, o mejor dicho acá, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Acá yo lo he retirado antes para hacer notar que primero hay un problema, ¿no? Si no se protege. Pero entonces para que se dé la protección hay que poner un capacitor. Entonces acá ya es lo mismo, ¿no? Estaría un capacitor, ¿no? Entonces esta velocidad abrupta, ¿no? De cambio del voltaje, porque cambia rápidamente con el tiempo, ¿no? Eso es lo dañino para el tiristor. Entonces se limita, ¿no? Conectando o se protege, limita, ¿no? Con un capacitor S, ¿no? Como estamos viendo acá. Así es. Por otro lado, cuando el tiristor T1, este tiristor, ¿no? Se active la corriente de descarga del capacitor, está limitada por un resistor. Entonces, como protección, ponemos una resistencia. Entonces, ese prácticamente es la, ¿no? Parte de la protección. Es decir, con un circuito RC, como estamos viendo acá, RC, ¿no? Porque antes no había ni C ni RC, ¿no? Como conocido como, es la protección, conocido como circuito de freno, es la protección, ¿no? Entonces, el voltaje a través del digestor se eleva ya no de forma bruta, sino en forma exponencial, ¿no? Más o menos como este, ¿sí? ¿Sí? Ya no es que de repente el escalón, ¿no? De acá, de cero, ¿no? Y cuando empezamos de acá ya tiene problemas el tiristor. Pero con ese freno, ese circuito RC, dicho de paso que ya más antes lo hemos visto, ¿no? En alguna parte, entonces protegemos al tiristor, ¿no? Y entonces, ¿cómo evoluciona el voltaje? Ya no es abrupto, sino de esta forma, ¿no? Exponencial, ¿no? Eh, Así es. Entonces, el valor de esta velocidad de cambio, en ese sentido, podemos encontrarlo de esta gráfica. Ya le dije que todas las fórmulas lo tratamos de generar de los circuitos, mejor dicho, de las gráficas, ¿no? En algunos casos, como hemos visto, rectificación de las formas de onda, ¿no? Así es decir, de un comportamiento, ¿no? Porque esto también es un comportamiento. Entonces, fíjese, la velocidad de cambio lo podemos aproximar prácticamente, ¿no? Si más o menos para nosotros, lo podemos hacer mal como una curva, o en todo caso acá podemos trazar, ¿no? De repente no está tan dibujado acá una tangente, entonces esa tangente nos va a generar un triángulo, ¿no? Entonces, fíjense, y entonces, ¿qué cosa es la tangente por concepto matemático? Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto es todo esto, ¿no? 0,632 BS ya se refiere a un valor que adquiere el voltaje cuando lo llevamos a su constante de tiempo. Por eso acá dice T igual tau, ¿no? Y como vamos a ver, esta es la constante de tiempo en este caso, ¿no? RC sobre S, C sub C, ¿no? Esta es la resistencia para descargar, ¿no? Y esta es la capacitancia para la protección. Ambos son para la protección, uno para descargar y otro es para la protección, ¿no? Ambos cumplen su función. Y entonces para nosotros ese es el tau, ¿no? Y el tau entonces es toda esta parte de tiempo, ¿no? Cuyo valor es R sub S, ¿no? Entonces encontramos la tangente que para nosotros
no es otra cosa que precisamente esta velocidad de cambio con respecto al tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, es decir, que para este tiempo, el valor de esta ordenada es 0,632 veces el valor, ¿no? El valor, digamos, máximo acá, ¿no? De veces. Y en este caso es de la tensión de alimentación. Bueno, entonces, y con ello, entonces, conociendo la velocidad de cambio, por ejemplo, ¿no? La velocidad de cambio, la velocidad de cambio de voltaje con respecto al tiempo, y como ya conocemos este valor de entrada del voltaje, y este es un valor conocido, podemos encontrar esta constante de tiempo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? De los datos. Entonces, el valor, en ese sentido, el valor de la constante de tiempo, ¿no? Se puede determinar de 4,8, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? A partir de un valor que debe conocerse de esta velocidad de cambio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos encontrar. Por otra parte, el valor de esta resistencia de descarga, ¿no? RS, ya lo podemos encontrar, fíjense, ¿no? A partir de la corriente de descarga. Y esta corriente de descarga, ¿no es cierto? Esto es al revés, ¿no? No, no, RS, no, está bien. El voltaje, ¿no? El voltaje se le va a imprimir al tiristor entre la corriente de descarga, ¿no? Ya encontramos RS, ¿no? Es decir, ahí establecemos una ley la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿no? Porque este acá va a descargar, ¿no? Una vez que se cargue el capacitor, va a haber una descarga, ¿no? Entonces, ¿con qué voltaje es este voltaje? Se imprimió, ¿no? Entonces tenemos ahí, y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? Este es un dato muy conocido, una variable muy conocida llamada, ¿no? Relación de amortiguamiento. Entonces, básicamente tiene que ver con el circuito de freno, ¿no? En ese sentido, la carga puede formar, ya hablando de carga, nos referimos a esto, ¿no? Puede darse o formarse por un circuito serie, ¿no? Con la red de freno. Esta es la red de freno, ¿no? El circuito de freno, y este es la carga, RL. Entonces, con esto están en serie, se refiere a eso, ¿no? Ahora, de las ecuaciones, bueno, se refiere a ecuaciones anteriores, la relación de amortiguamiento para este caso, ¿no? Resulta de una ecuación de segundo orden, ¿no? Pero, y lo importante, lo que nos importa es la conclusión, ¿no? Que esta relación está dada en función, fíjese, de datos, ¿no? De este circuito parte del circuito de freno, ¿no? Y de la carga, que está la resistencia a carga, este RS es de la resistencia del freno para la descarga, ¿no? Este es justamente para dar el amortiguamiento, para generar la curva exponencial, esta capacitancia. Y como saben que la carga, entonces siempre hay ¿no? Hay una inductancia y hay unas pérdidas, ¿no? Siempre genera pérdidas, ¿ya? Inductivas. Pero entonces el modelamiento matemático para el amortiguamiento es todo esto, ¿no? Como lo voy a repetir, hay datos de la carga, hay datos del circuito de freno, ¿no? Entonces, bien. Aclarando que LS es la inductancia dispersa, como habíamos dicho, siempre hay no, flujo que no se concatena, entonces se genera un flujo disperso, y este flujo disperso genera una inductancia, ¿no? Dispersa. Bueno, y claramente L y R están acá, es la carga, ¿no? Son inductancia y la resistencia de carga, respectivamente, ¿no? Porque, bueno, entonces, pero esa relación de amortiguamiento lo encontramos básicamente, ¿no? Con datos del circuito, ¿sí? Que nos genera una ecuación de segundo orden, y entonces la relación de amortiguamiento se debe expresar con esta ecuación. Bien, entonces esta relación de amortiguamiento es muy importante. Ahorita va a tener más peso y sentido esta relación, ¿no? Porque
todo esto no podemos para el diseño poner datos por poner, ¿no? Tiene que haber guardar una relación a fin de que sirva, ¿no? De que este valor no salga de ciertos límites, ¿no? Que están establecidos para el diseño. Porque si yo pongo datos así al azar, entonces no me va a dar un buen amortiguamiento, ¿no? Porque acá hay una recomendación, ¿no? Si no me equivoco, es de 0,5 a 1 el valor que debe dar. Entonces, si nos están restringiendo que eso debe ser así, entonces nosotros, para el diseño, se tiene que elegir convenientemente, ¿no? Si no, este valor va a estar fuera de esos límites recomendados. Y esa explicación lo tenemos acá, ¿no? Formalmente, ¿no? Fíjense, a fin entonces de limitar el excedente voltaje pico aplicado a través del tiristor, claro, un excedente de voltaje pico es el que precisamente daña, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? A fin de limitar el excedente de voltaje pico aplicado al tiristor, la relación de amortiguamiento, la que estamos hablando, esta, ahora sí le damos peso a la expresión, esta, ¿no? Esta expresión, que sale con otros datos, ¿ya? Se utiliza o es recomendable en el rango de 0,5 a 1. Es una condicionante que hay que respetar, ¿no? A fin, ya está experimentado todo eso, ¿no? A fin de limitar el sobrevoltaje, para ser más claro, ¿no? Por otro lado, si la inductancia de carga es alta, ¿no es cierto? La de la carga es alta, que por lo general es el caso, ya es de acuerdo a la experiencia, y RS puede ser alto por lo mismo, ¿no? Y CS, ¿no? Puede ser pequeño, para retener el valor deseado de la relación de amortiguación. Es decir, por ahí que se les dice, ¿no? Entonces, si ponemos valores convenientes acá, ¿no? Vamos a lograr un valor que esté entre 0,5 a 1. Es decir, ahí es aceptable para evitar el pico, ¿no? El pico cuando se le imprime un voltaje y para que no pueda dañar al tiristor, ¿no? Para limitar entonces estos valores tienen que ser diseñados de esa manera, ¿no? Y porque si esto fuese alto, digamos, ¿no? La capacitancia y estos pequeños, de repente ese valor nos va a salir fuera del rango 0,5 a 1, ¿no? Entonces va por un tema de diseño, pero acá lo rescatable es la recomendación que nos hace, ¿no? Entonces puede ser pequeño para retener el valor deseado. Claro, con esas, es decir, alto la resistencia, ¿no? De este circuito de freno RS, la distancia de carga también alto, ¿no? Y esto pequeño, entonces, limitamos ese valor que estaría dentro de 0,5 a 1, ¿no? Entonces, ese sería el concepto, la importancia, ¿no? De elegir convenientemente. En ese sentido, un valor alto de RS, ¿no? Reducirá la corriente de descarga. Claro, si en esa parte del circuito tenemos una resistencia grande, evidentemente limita la corriente, ¿no? Descarga, está claro. Acá la corriente descarga, porque si esto es pequeño, entonces esta corriente descarga va a ser alta, ¿no? Entonces, se está fundamentando en un valor alto de RC. Disminuye o reduce la corriente descarga. Y un valor bajo de SS, S sub S, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reduce la pérdida del circuito de freno, ¿no? Así es. O sea que es conveniente de esa manera, ¿no? Ese es lo importante, ¿no? Entonces, los circuitos a los que nos referimos en 4.9, acá tenemos 4.9, ¿no? 4.9, ¿no? Entonces, deberán ser totalmente analizados a fin de determinar el valor requerido de la relación de amortiguación para limitar esta velocidad de cambio con respecto al tiempo, a un valor deseado, ¿no?
Así es. Una vez conocida entonces la relación de amortiguación, se puede determinar con ello RS y C sub S. ¿Ya? Entonces, no, esas son las condiciones, ¿no? Esas son las condiciones que debe darse. Bien, entonces, con ello vamos a hacer un ejemplo, ¿no? O vamos a, digamos, a comentar, ¿no? Básicamente, un ejemplo de este tipo, ¿no? A ver, datos para esta aplicación, el voltaje entrada 200 voltios, ¿no? Del circuito. Acá 200 voltios, ¿no? Con una resistencia de carga R igual 5, la resistencia de carga es esta, ahí está. Las inductancias de carga y dispersas son despreciables. ¿Quiénes? Esta inductancia de carga, ¿no? Y su y esta dispersas no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Para propósito de resolver este problema. Entonces, no lo tomamos en cuenta. Entonces, esa es la condición, ¿no? Entonces, estas inductancias de carga y dispersas son despreciables y el tiristor es operado a una frecuencia, ¿no? De 2200 kilohertz, es decir, 2000 hertz, la frecuencia, ¿no? Y entonces, porque ese es su trabajo, ¿no? Una relativa velocidad, ¿no? Alta. Bueno, entonces, por otra parte, la velocidad de cambio con respecto al tiempo requerido ya, ahora sí, ¿no? Requerido. Es decir, para que se dé esa relación de amortiguamiento, ¿no? Entonces, para que no haya problemas, porque si no el circuito de freno no está convenientemente diseñado, esta velocidad de cambio no va a salir alto y ya saben que eso perjudica, daña, ¿no? Daña al tiristor. Entonces, el requerido, y bueno, el fabricante lo tiene que dar, pues, ¿no? Porque son los que fabrican, ensayan y bueno, para cuidar a sus tiristores, entonces tienen que recomendar, ¿no? En sus datos característicos este valor importante. Y la corriente de descarga debe limitarse también, ¿no? En este caso a 100 amperios. Con esas condiciones nos piden determinar valores de la resistencia de descarga, ¿no? Y esta capacitancia necesaria para el circuito de freno. Los dos datos son pues del circuito de freno, ¿no? Así es. Es decir, los valores del circuito de freno están pidiendo. Por otro lado, la pérdida del circuito de freno, es decir, lo que genera estos dos, y la especificación de potencia de la resistencia del circuito de freno, ¿no? O sea, cuánto de potencia debe generarse con con esta resistencia, ¿no? Entonces, con ello pasemos primero a hacer un resumen de los datos. Velocidad de cambio, este es del fabricante, ¿no? 100 voltios por cada microsegundos, así debe variar, se tiene que limitar, ¿no? La corriente de descarga, 100 amperios, ¿no? El circuito de freno, la resistencia de carga, 5 ohmios. Estas inductancias de cargas y estas inductancias de pérdidas por condición de problemas, cero. El voltaje para el tiristor, 200 voltios, ¿no? Ya está. Entonces es necesario tener todos los datos del enunciado, digamos, ya mencionarlos, ¿no? Eh, como entrada. Es más, para poderlos utilizar en un determinado momento, ¿no? Que tendríamos también listo ya. A partir de la figura 4.9e, la que hemos visto, ¿no? Esta, ahí está la entrada, ¿no? De voltaje al circuito de freno con carga. En el circuito de freno está estos dos datos y acá está el tiristor. La idea es proteger al tiristor y el fabricante nos ha dado su velocidad de cambio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, y otros datos más, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, entonces y de esta ecuación claramente aplicamos segunda ley de Kirchhoff, aunque no nos está diciendo acá esto claramente segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces,
es necesario establecer esta ecuación. Veamos, entonces Bs por la segunda ley de Kirchhoff sería, primero lo establecemos, ¿no? A ver, vamos a, primero, antes, porque de pronto a veces no se entiende, pero con la gráfica ya esa es la técnica que debemos utilizar, se entiende mejor, ¿no? A ver, Bs, segunda ley de Kirchhoff, Bs, segunda ley de Kirchhoff, tenemos, tenemos esto y esta parte, ¿no? De los cuales esto no va a estar, ¿no? De los cuales esto no va a estar y entonces tendríamos básicamente este elemento capacitivo y resistivo, de los cuales está R y RS, ¿no? Y aparte es, bueno, la que se va a generar caída de tensión en el elemento capacitivo del circuito de freno, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Y este tiene su propia expresión, ¿no? De voltaje. Y esto sí es conocido, la ley de Ohm, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a plantear acá o se está planteando acá, ¿no? Ahí están los dos elementos, ¿no? Por el cual pasa la corriente I, si no, veamos, ¿no? Acá va a pasar la corriente I, ¿no? Por otros dos elementos, y entonces tendremos eso, o tenemos eso, y luego la generación de voltaje en el elemento capacitor. Esta fórmula es conocida, ¿no? O archiconocida. Y la condición inicial, ¿no? De esta capacitancia. A veces está cargado, ¿no? Inicialmente, entonces se tomaría en cuenta. Y si no está cargado, esto es cero, ¿no? Para esta oportunidad, esta condición inicial en tiempo cero, el valor del voltaje del capacitor es cero, ¿no? Por lo tanto, nos quedaríamos con todo esto. Y esto se resuelve como en su oportunidad lo hemos visto por transformadas de Laplace, ¿no? Es más, acá tenemos un circuito RC, ¿no? Y eso, esa deducción ya la hemos hecho, ¿no? Y es más, ustedes también pueden revisar en el libro de Rashid, en la parte última, tiene, ¿no? La forma como se aplica eh, las transformadas de Laplace, ¿no? A esta expresión. Entonces lo damos variable transformada de Laplace y con ello nos resulta una expresión algebraica y con esa expresión algebraica despejamos lo que necesitamos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Con la misma tabla de transformada de Laplace vemos su valor en el tiempo, ¿no? Y de esa manera establecemos esta ecuación, ¿ya? Como un recuerdo, ustedes también, no, claro, establecemos esta ecuación claramente, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante conocer la aplicación de la transformada de Laplace, ¿no? Hay para integrales, hay para derivadas, para todo, ¿no? Entonces, pero ya obtenemos entonces la respuesta en el tiempo de esta corriente, ¿no? De la corriente I. Bien, ¿por qué es importante esta corriente? Porque con ello vamos, es parte de la solución, ¿no? Pues ya esto es una respuesta, es parte de la solución. Fíjense, ¿en función de qué está? En función del voltaje entrada al tiristor, la resistencia de descarga, la resistencia de la carga, y esta expresión, ¿no? Es una expresión neperiana exponencial, ¿no? Eh, porque entonces precisamente lo obtenemos de la transformada de Laplace, ¿no? Así es. Por eso la transformada de Laplace es una herramienta muy fundamental, ¿no? Esto es E a la menos T sobre tau. Tau es constante tiempo, tau se determina o está determinado de esta forma. El valor de la resistencia de freno más la resistencia de carga, todo multiplicado esa suma por la capacitancia, ¿no? Del circuito de freno, ¿no? Entonces, ¿a qué entonces va a ser el voltaje directo a través del tiristor? Aplicamos también segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Segunda ley de Kirchhoff. Y del circuito es lo que se genera básicamente esto, ¿no? Vamos al circuito y acá está. Me está pidiendo en el tiristor. Entonces, por la ley de Ohm, en este circuito cerrado, yo voy a restar esta tensión de entrada menos la tensión de caída que me genera en la carga, ¿no? Y obtengo la tensión acá. Entonces, BS menos R por la corriente que hemos encontrado de respuesta, ¿no? De este circuito.
una vez hecho las consideraciones de eliminar, ¿no? L, etcétera, en este caso, ¿no? Y bueno, entonces, y claramente entonces será B sub S menos R y por la corriente de respuesta que hemos sacado. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Acá está. BS menos la corriente, acá está, esta, ahí está. Y por la ley de Ohm multiplicado por R, ¿no? Entonces, tenemos el voltaje en el tiristor. Tenemos el voltaje en el tiristor. De ahí vamos a aplicar condiciones, digamos, o tiempos, ¿no? A ver, vamos a encontrar cuánto de valor tiene este voltaje tiristor en el tiempo cero. Para ello, tenemos que reemplazar, ¿no? Acá en t igual cero, entonces si esto es cero, este es uno, y entonces la expresión sería esto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. Es decir, y vamos a ver, para poder encontrar la velocidad de cambio, pues ¿no? Necesitamos, ¿cómo vamos a ver la velocidad de cambio si no tenemos los tiempos, ¿no? Si no reemplazamos los tiempos en el tiempo cero y en el tiempo tau, ¿no? Para el tiempo cero, entonces ya les dije, es Bs menos R, Bs entre la resistencia de freno más R, ¿no? Lo que acabamos de ver acá. Es esto. Es decir, le quitamos esto y es todo esto, ¿no? Bien, ahora, para el tiempo tau, quiere decir que acá vamos a despejar tau, o reemplazar, ¿no? En t tau. Entonces, tau sobre tau es, entonces, menos 1. E a la menos 1 tiene un valor. Ese valor, entonces, el voltaje del tiristor para el tiempo tau, habiendo invertido, o sea, es decir, 1 sobre, ¿no? Sobre E es este valor. Ustedes también lo pueden comprobar, ¿no? Con la máquina. Y todo lo demás sigue igual, ¿no? BS, R, ¿no? R por B, R por BS y abajo no cambia nada. Solamente acá lo único que he hecho cambiar es, ¿cómo se llama? El 1 sobre E, ¿no? 1 sobre E. Acá está 1, porque tau, este es tau, tau entre tau es 1, entonces E a la menos 1 y E a la menos 1 es 1 entre E. Y 1 entre E es, ¿no? Es esta expresión 0,30 y tantos, ¿no? Por todo este valor. Y fíjense, eso es lo que tenemos acá. Ya, ahí está, ¿no? 0,368 RBS sobre esto. Lo que hacemos, como nos piden la velocidad de cambio, entonces yo tengo que tener dos valores de la tensión en diferentes tiempos, ¿no? Y entonces pongo el final menos el inicial. El final es cuando el tiempo de este valor del voltaje es tau y el inicial cuando el valor del voltaje en el tiempo cero, ¿no? En el tiempo cero. Y acá tenemos estos datos. Y al hacer ello, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Restamos los numeradores prácticamente, ¿no? Entonces, si este es tau, esta es presión y esta otra, acá se van a restar, se van a eliminar veces, ¿no? Y entonces lo que nos va a quedar es esta expresión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, nos va a quedar esta expresión claramente. Y acá se duplica el producto, entonces sería, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y bueno, simplemente restar esta expresión menos esta expresión, ¿no? Y tenemos esto. Bien, y con ello, fíjense, ya tendríamos esa expresión, ¿no? Para reemplazar datos. Y por otro lado, ¿no? Ya que vamos a necesitar datos, la resistencia de descarga, fácil lo encontramos, ¿no? Por la ley de Ohm, voltaje entre tiristor entre la corriente de descarga, ¿no? ¿Sí? Ley de Ohm. Entonces, 200 entre 100 son los datos, nos sale 2. Y luego reemplazamos, ¿no? Acá está el 2, esto ya lo conocemos, este dato lo conocemos, esta es la resistencia de carga, este es 200 micro, mejor dicho, este valor lo vamos a ver acá, es el voltaje, mejor dicho, del tiristor, ¿no? 200. Así es. Entonces, tenemos todo ello. Y bueno, y esto, ojo, este 100 detectamos, es la velocidad de cambio, ¿no? Eh,
del voltaje con respecto al tiempo, la velocidad que nos ha dado de dato, ¿no? Este dato tenemos 100, entonces esta velocidad cambiamos 100 voltios por cada microsegundo. Hay que tener en cuenta ya las unidades. Por cada microsegundo, ¿no? Por cada microsegundo. Así es. Y este microsegundo lo subimos acá arriba, ¿no? Como 10 al menos 6. Operamos todo esto, nos sale. Entonces, el valor de la capacitancia del circuito de frenos, 0,129 microfaradios. Ahora, en la segunda pregunta nos piden la pérdida del circuito de freno, ¿no? Entonces, básicamente es a través de esta fórmula, más bien, ¿no? 0,5, el valor que hemos encontrado de la capacitancia del circuito de freno, la velocidad al cuadrado de entrada del tiristor y la frecuencia con la que trabaja el tiristor. Entonces, acá tenemos 0,5, acabamos de encontrar 0,19 por 10 a menos 6, este es 200 al cuadrado y por 2000, ¿no? La velocidad, la frecuencia. Operamos, nos sale 5,2 vatios. Y en la tercera pregunta, suponiendo que toda la energía que se almacena, ¿no? En el capacitor se la devuelve, ¿no? O se disipa en la resistencia de freno, entonces la especificación de la potencia de la resistencia también debe ser el mismo valor, ¿no? 5,2. Entonces, si todo lo devuelve, entonces la potencia tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, ese es eh, ¿no? Queríamos ver esta aplicación de protección del tiristor, ¿no? Con sus conceptos y un poco sobre, hablando algunos conocimientos previos sobre, digamos, las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, hemos descrito un poco cómo es el procedimiento para encontrar la corriente de respuesta. Y bueno, y con ello ya hemos encontrado lo que nos están pidiendo, ¿no? Básicamente tendría esos pasos. Primero la respuesta, que hemos encontrado la respuesta y con esta respuesta lo utilizamos para encontrar el voltaje en el tristor y con esto damos las condiciones iniciales para el tiempo cero, no, damos, ¿no? Para encontrar la tensión en el tristor en el tiempo cero y en el tiempo tau, ¿no? Restamos, obtenemos esto y luego despejamos si queremos este valor, lo enviamos para acá y este para acá abajo, hacemos los reemplazos y obtenemos el valor, ¿no? De la capacitancia. Luego para la potencia, esta fórmula más bien ya ustedes la tienen que, ¿no? Eh, de momento memorizarla porque es conocida, ¿no? Está en función de la capacitancia, del voltaje al cuadrado y la frecuencia. Listo. Y esto es como se disipa todo, todo lo se va a disipar en la resistencia, evidentemente tiene que ser de la misma potencia. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta, prácticamente sería todo, ¿no? Pero entonces yo de momento,